Gracias por acompañarnos a este primer panel de candidatos presidenciales. Para Ecuavisa y quienes hacemos políticamente correcto, es un deber con la democracia propiciar este tipo de encuentros en momentos tan difíciles y de tanta expectativa nacional. Pero sobre todo quiero agradecer el talante de los 3 candidatos que el día de hoy se someten a un cuestionario difícil a través del cual nos darán su visión de país. Quiero dejar en claro que hay candidatos que han puesto condiciones para venir a este panel, mostrando que su ego es mucho más grande que la intención de voto que poseen. En todo caso, las puertas están abiertas para todos. Nos quedamos con los participantes que sí aceptan debatir. Claudia, ¿de quiénes se trata? Carlos, son 3 candidatos jóvenes que se definen en el centro político. Antes de arrancar con las preguntas, veamos sus perfiles. Jimena Peña, figura cuencana de Alianza País, representó a los migrantes ecuatorianos en la Asamblea desde el 2013 hasta el 2020. Presidió la Comisión de Justicia que reformó el Código Penal. Le faltaron 5 votos para legalizar el aborto por violación, punto polémico de la reforma. En la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, se quedó del lado de Moreno, a quien hoy le exige renunciar a la presidencia del movimiento. Es la única candidata mujer y busca llegar a Carondelet de la mano de un debilitado Alianza País. Jimena Peña encarna una tercera vía. Javier Hervas, empresario y político de 47 años. Su carrera se ha enfocado en la exportación. Dice ser gerente de 6 empresas y creador de empleo. Propone reactivar al Ecuador desde la agricultura y usa TikTok para captar el voto joven junto a uno de los partidos más antiguos del Ecuador. Javier Hervas busca el reseteo de la izquierda democrática. ¿Lo logrará? El movimiento Construye Antes Ruptura 25 puso en la papeleta a alguien que sí es conocido en todo el país. Juan Fernando Velasco, cantautor con discos de oro y platino y un premio Emmy por el tema Yo nací aquí, que además inspiró una fundación para los niños con bajos recursos. En julio del 2019 cruzó la línea entre el arte y la política al ser nombrado ministro de Cultura por el presidente Moreno. Velasco promovió el Plan Ecuador Creativo con énfasis en la economía, pero dejó de lado el cuidado de bienes patrimoniales y otros ejes artísticos. ¿Juan Fernando Velasco pierde prestigio como cantante al ser político? Estas preguntas las despejaremos a lo largo del programa. Juan Fernando Velasco, bienvenido. Ecuador tendrá la papeleta electoral más larga de la historia. Son 17 candidatos. ¿Usted es consciente de la crisis política que le han ocasionado a ustedes al Ecuador por esa razón? Hola, Carlos, Jimena, Javier, ¿cómo están? Amigos televidentes. Yo creo que la crisis política no está generada por quienes estamos en esta papeleta necesariamente. Creo que es un reflejo de esa sensación de hartazgo que hay en la ciudadanía, en donde pese a que hay esta cantidad que, al menos hasta el momento en el que estamos hoy aquí, no termina de ser clara finalmente quiénes van a estar en esa papeleta, una cuestión absolutamente sin precedentes para nuestro país. Pero la atomización, Juan Fernando, la posibilidad de que todos quieran ser candidatos, que todos se pretendan dueños del voto popular y que eso le genere una distracción a la población, es un tema que ustedes deben reflexionarlo. Yo creo que finalmente en democracia lo que tenemos que buscar es una alternativa que la gente sienta viable, que se sienta cómoda con ella. Y fíjate que las encuestas hoy dicen que pese a esa inmensa cantidad de candidatos, hay todavía un 60-70% del electorado que no ha encontrado en ninguno esa firme decisión por quién votar el 7 de febrero. Pero Javier Hervas, siempre terminan siendo los votantes indecisos, ese 65%, los que finalmente pliegan hacia los candidatos que están punteros. ¿Por qué suponer que 17 candidatos pueden favorecer o pueden llevarse el voto de la gente cuando lo que más bien se ve es un desorden, una cantidad de banderas y de colores que no nos lleva a ninguna parte? Bueno, Carlos, yo te digo, yo soy nuevo en la política y justamente me involucro porque no puedo quedarme quieto ante la situación de nuestro país. Un país rico como es el Ecuador, empobrecido por una mala conducción política. Y también en las oportunidades que tenemos como país, un país bendecido, que es lo que me ha permitido pasar de ser un artesano panificador a un industrial exportador ecuatoriano. En ese escenario, la invitación y fundamentalmente a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que todavía no han tomado su decisión de voto, que revisen las propuestas. Estamos haciendo una campaña diferente y fundamentalmente queremos recuperar el Ecuador real. Javier, pero de todas maneras, ¿no son conscientes ustedes de que a lo mejor lleguen al poder? ¿Quién dice que no puede hacerlo?
pero van a generar una atomización y un fraccionamiento inédito en la Asamblea Nacional, que les va a generar a ustedes mismos una suerte de estrés y de falta de gobernabilidad en el país. ¿Se han puesto a pensar en eso como para decir, estamos dando un paso correcto? Es que mira, Carlos, justamente en este momento, esa conducción política tradicional es la que nos ha dividido, nos ha mentido y nos está llevando a un precipicio. Ante eso, por supuesto, tenemos que dar una opción a los ciudadanos ecuatorianos. No podemos, como lo dije hace un momento, no me puedo quedar quieto ante eso. Y también en función de las propuestas claras y serias. Lo que necesita una democracia sólida son justamente partidos políticos sólidos y ese es uno de los retos que tengo en esta campaña. Partidos sólidos. Javier Hervas, hace un momento Jimena Peña aseguraba que hay un hartazgo y que se sienten decepcionados por quienes les han gobernado. Usted representa al partido que más años ha estado en el poder. ¿Por qué razón habría que votar por usted? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. También un saludo a Juan Fernando y a Javier por compartir este espacio y, por supuesto, a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. En efecto, tenemos una papeleta amplia que puede dificultar la decisión de los ciudadanos en base a propuestas. En este sentido, al ser la única candidata mujer en la papeleta y como usted bien menciona, representante de una organización política que tiene una historia ciertamente, una historia que nace con un deseo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas de transformar el Ecuador. Un proyecto político que durante todos estos años ha tenido grandes aciertos, también grandes errores. En estos momentos, Alianza País le confía el liderazgo de este proyecto político por primera vez a una migrante, a una mujer. Así es que nosotros creemos que podemos usar toda esa experiencia adquirida para replantear un proyecto político de transformación a futuro. Pero ¿cómo puede usted plantear cómo puede usted replantear una conducción política si tienen a un expresidente condenado a 8 años por corrupción y a un presidente en funciones con la menor popularidad de toda la historia? ¿No lleva usted a cuesta ese sino? Hemos hablado de la debilidad de las organizaciones políticas y es precisamente esa visión que quiere atar un proyecto a personas que en algún momento dado lideran esta propuesta. Más allá de los grandes aciertos que existieron durante la última década y también de los errores, insisto, lo nuestro es una apuesta por un país, por un Ecuador de justicia social, Carlos, por un Ecuador que genere oportunidades para hombres y para mujeres, por un Ecuador que respete la vida, la dignidad de las niñas, de las mujeres ecuatorianas en medio de una crisis económica, de una crisis de pandemia, pero también de una crisis que atenta contra la vida de las mujeres de nuestro país. ¿Y para ese replanteamiento se necesita llegar a una asamblea constituyente, volver a empezar de cero? Realmente yo no estoy de acuerdo con esas propuestas de asambleas constituyentes porque lo que estamos promoviendo es que en efecto en el Ecuador la Constitución, que es ese marco que dirige todas nuestras leyes, se modifique de acuerdo al antojo del gobernante de turno o a la propuesta populista de turno. En el 2008 el Ecuador aprobó una constitución de manera mayoritaria, una constitución garantista de derechos, una constitución que podría ciertamente ser mejorada, pero esa propuesta de refundar nuevamente el Estado lo que hace es demostrar en efecto que lastimosamente la política que está dominada por caudillos, por mayoritariamente hombres, por no decir todos, lastimosamente demuestran que la política tiene un enorme espacio para nutrirse de esa visión de la mujer ecuatoriana que sin duda podría ser un gran aporte para el Ecuador. Juan Fernando Velasco, 17 caudillos en una papeleta electoral, puedo suponer yo. Eso es un error de esta Constitución de Montecristi. Hay que reformarla, hay que ir a una asamblea constituyente para eso. ¿Cómo enderezar el factor político si ustedes llegan al poder en medio de tanta indecisión? Yo insisto, el tema de una papeleta con 17 candidatos no necesariamente es una crisis política. ¿Pero no es malo eso? Mira, finalmente lo que la democracia nos dice es que somos diversos y hay que abrazar esa diversidad. Sin embargo, de esa diversidad yo creo que lo que necesita el Ecuador es juntarse en torno a un proyecto que nos una. Y por eso, algo que decía Javier, que me parece relevante, es que hay que construir desde el consenso, desde el diálogo, desde buscar esos objetivos que nos juntan, en vez de pensar que esa asamblea, por ejemplo, tiene que generar un freno para el Ejecutivo. 17 candidatos no es un consenso. Eso es un arranche de broncas de poder y de egos que no nos llevan a ninguna parte. O sea, desde ahí no estamos tramando consensos. Si tú te fijas en los planes de gobierno, coincidimos en muchísimas cosas. ¿Cómo llegar a ese objetivo?
probablemente es lo que nos distancia los unos de los otros. Esta papeleta yo creo que divide en dos grupos a los candidatos. Ni siquiera te diría izquierda-derecha, te diría los que plantean cosas nuevas o los que piensan de una manera nueva, diferente, y los que piensan de una manera antigua de cómo hacer política. ¿Quién está en la manera antigua? Bueno, yo creo que los que están ofreciendo cosas imposibles, los que hacen la campaña desde la confrontación, desde la desacreditación, desde el insulto, desde la demagogia, ¿no? Y me parece que hay candidatos que plantean ver hacia el futuro, dejar de quedarnos en la pugna del pasado y construir hacia el futuro, usar las tecnologías, hablarles a los jóvenes, llegar con propuestas frescas, entender que no hay un presidente o una presidenta que pueda tener las soluciones mágicas para el país, que hay que construirlas de manera consensuada y participativa. Jóvenes en el poder, pero los jóvenes también fracasaron. Y ha sido este gobierno y el anterior una muestra de que muchos de esos jóvenes están en la cárcel o están sindicados por casos de corrupción, Javier Herbas. Entonces esa no es una garantía. La novedad que plantea Juan Fernando Velasco a mí no me parece que es una garantía de un buen gobierno. Carlos, mira, con franqueza, yo no quisiera hablar sobre el pasado y quiénes han obrado mal en el Ecuador. Pero va a tener que fiscalizar, Javier, va a tener que fiscalizar, meter en la cárcel algunos pillos, va a tener que tomar cuentas en la Asamblea de cómo se hacen las cosas. Pero esos son los cambios que tenemos que hacer en el país. El Poder Ejecutivo no es el que tiene que fiscalizar ni meter preso a nadie. El Poder Ejecutivo es el que tiene que gestionar, y la gestión es lo que hace falta. Uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es, claro, la corrupción, pero el mayor problema también es la falta de gestión. El Estado tiene que gestionar un gobierno responsable, un presidente de la República que trabaje por los problemas del país y no que esté en la confrontación ideológica, dogmática, que da las espaldas a las reales necesidades de los ciudadanos. Jimena Peña, para cerrar este bloque, ¿cómo lograr devolverle la esperanza a un país que durante 13 años ha visto lo bueno y lo muy negativo de Alianza País? Yo creo que la esperanza de los ecuatorianos en esta ocasión viene de una real diferencia en esta papeleta, y con toda humildad yo creo que esta diferencia está por permitir al Ecuador por primera vez tener una gobernante con una visión de la mujer ecuatoriana. Insisto, usted hablaba de una papeleta amplia, hablaba de una crisis política. Estamos de acuerdo. La política ecuatoriana ha estado dominada esencialmente por hombres. Yo pregunto, de esas listas que usted menciona, 15, 16, 17, ¿cuántas de ellas están lideradas, digamos, las organizaciones por mujeres? Y probablemente la respuesta sea ninguna. De hecho, la realidad que haya una sola candidata a la presidencia, lo que refleja es que las mujeres no estamos aportando como deberíamos en la política ecuatoriana. Y nada más para cerrar la idea. Entonces creo que la esperanza es apostarle en efecto a un proyecto desde una visión diferente, desde la mujer de una mujer, que priorice lo esencial. Y creo que en este momento lo que requiere el país es un gobierno que priorice la vida, la educación, la salud, la dignidad de las mujeres y de los hombres en este país. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto Electoral. Recuerde que este programa Políticamente Correcto Electoral se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más temas de economía y el tema complejo, la generación de empleo. No se desconecte. No cabe duda que la falta de un empleo de calidad es la principal preocupación de los ecuatorianos. Según los últimos estudios realizados por el Grupo Faro, entre marzo y finales de septiembre, en el país se suscribieron 421.336 actas de finiquito, es decir, son empleos formales perdidos. Esto ha hecho que el 48,6% de los trabajadores hoy se desempeñe en el sector informal, laborando entre 47 y 51 horas semanales. Con ingresos que si antes de la pandemia equivalían a $302 mensuales, hoy pueden llegar a los 162. El ingreso promedio de toda una familia que vive del trabajo autónomo en Quito, por ejemplo, es de $362 al mes, cubriendo apenas la mitad de la canasta básica. Aunque esté en boga el uso de las plataformas digitales para la entrega de alimentos o el transporte de pasajeros, como una alternativa de empleo, el análisis del Grupo Faro determinó que el 97% de estas plazas son cubiertas por hombres de entre 25 y 35 años, y 8 de cada 10 de estos empleos no cuentan con un contrato de trabajo.
Los ingresos promedios son de $350 mensuales. Estas cifras nos plantean un debate urgente alrededor de una acelerada precarización laboral en el país, sobre la cual los candidatos presidenciales deben dar respuesta. Carlos. Bien, Jimena Peña, ¿cómo impedir que la pospandemia derive en una economía informal y de subempleados? Realmente es fundamental comprometer los esfuerzos del Estado para generar esas plazas de trabajo en una de las peores crisis económicas que tenemos, en efecto, Carlos, por la pandemia. En este sentido, nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, de copago de nómina, a través de la cual el Estado se compromete a financiar incluso un porcentaje del salario de las plazas nuevas de trabajo que se generen para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. Es fundamental, Carlos, revisar, por ejemplo, las exenciones tributarias que se han dado durante los 3 últimos años. De acuerdo a las cifras que tenemos, el Estado habría dejado de percibir cerca de $4.500 millones por estas exenciones. Cuando las mismas fueran aprobadas, en efecto, el compromiso del sector privado era de ayudar a la generación de empleo que ya se encontraba en problemas incluso antes de la pandemia. Jimena, una pregunta. Me parece a mí complicado que usted plantee nuevamente subsidios estatales para solventar la renta de la gente. E incluso en su plan de trabajo usted habla de una renta básica de $400 para la gente. Eso es decir, el Estado va a tener que sacarse el dinero de donde sea para poder dar a la gente o emplear lo que ya se ha discutido en estas semanas, una eventual desdolarización por utilizar medidas alternativas de liquidez que son simplemente dinero electrónico que no tendrían ese respaldo físico. Estimado Carlos, hay que tomar en cuenta que la CEPAL, instancias internacionales, están recomendando a los países generar mecanismos sociales innovadores para enfrentar una situación absolutamente excepcional como es la pandemia. En este sentido, yo le hablaba a usted de que el país requiere que se gobierne desde la visión, priorizando lo esencial, el alimento, la salud y la educación de los ecuatorianos. En medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, con esa cifra de desempleo que ustedes acaban de mencionar, es prioridad para quien gobierne garantizar mínimas condiciones de dignidad para aquellos ciudadanos, Carlos, que se encuentran en absoluta desolación. Tenemos que comprender que en este país la gente se está quitando la vida de la desesperación. Esto nos obliga a los que aspiramos a gobernar a buscar un mecanismo de apoyo temporal, excepcional, para enfrentar una situación absolutamente excepcional como es la pandemia. Javier Hervas, ¿usted está de acuerdo con eso? Porque el Bono de Desarrollo Humano llegó en el año 1998 y se quedó para siempre. Y esa es una institución que no se va a mover, que nos garantiza que lo que plantea Jimena Peña, ese alivio temporal de renta básica, no signifique un bono eterno como el que pueden recibir otros países que están en quiebra. Bueno, en realidad, yo no conozco a ningún ciudadano ecuatoriano que con el bono haya salido de su pobreza. Pero otra realidad es que en las condiciones actuales no podemos retirar ningún bono, de la misma manera que no podemos tampoco aumentar ningún impuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pero dar una renta básica, como plantea Jimena Peña, ¿sí se puede dar o no? A ver, no es el camino la renta básica que asegure al ciudadano un ingreso. El camino es asegurar un gobierno que genere las condiciones que vuelva y empodere a los ciudadanos para que sean ciudadanos productivos. Y en la propuesta de empleo, concretamente, nosotros tenemos 4 ejes. El uno es: el empleo no se genera por decreto, el empleo es consecuencia de una dinamización económica y nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo, que es inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano para que en función de eso vengan las plazas de trabajo. El otro, el acceso a infraestructura. La construcción es un mecanismo fundamental y rápido para reactivar trabajo. Apoyo al campo, el tercero. Y el cuarto, mira, alianzas público-privadas. Nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, con Guayaquil, el 5º puente, con una alianza público-privada. Pero eso ya se ha hecho, Javier, eso se ha hecho. O sea, alianzas públicos-privadas, reactivar la construcción, tratar de generar créditos desde el Estado para la reactivación. Es decir, son ideas que ya se han empleado en gobiernos anteriores, en el actual, y que no dinamizan la economía como se espera. Realmente yo no estoy de acuerdo con eso, Carlos, porque no se ha hecho bien. Cuando tú me hablas de que alianzas público-privadas que no son transparentes, un problema fundamental que tenemos en la gestión del Estado ecuatoriano es justamente la corrupción. Tenemos que hacer alianzas pero con transparencia, y eso es justamente una de nuestras propuestas. Un gobierno transparente tanto en el proceso de contratación pública como en el desembolso de fondos públicos. Bien, Juan Fernando Velasco, usted plantea una suerte de bolsa de trabajo, una gestión, una gran gestión desde el gobierno para crear empleo. ¿No es eso caer en una lógica de lo que decía Javier Hervas, de crear empleo por decreto? No, estoy de acuerdo que el empleo no se crea por decreto. Me parece interesante lo del bono que plantea
Jimena, pero coincido con Javier en que el problema es cómo se financia ese bono. Podemos aquí hablar de protección para esa ciudadanía que está pasando por un momento muy complejo, pero el desafío es cómo vamos a financiar como Estado. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Y ciertamente la alternativa no es creando dinero con plataformas digitales de manera ficticia. ¿Usted cree que eso desdolarizaría la economía tarde o temprano, como se ha dicho en estas semanas? Sin duda alguna pondría en una situación de indefensión y de fragilidad a la economía, porque generaría inmediatamente inflación, ¿no? Si se genera dinero ficticio que no tiene respaldo, hay más dinero y entonces las cosas empiezan a costar más porque hay más circulante. No creemos que es esa la acción correcta. El Estado es el principal, en este momento, es el principal freno de mano, yo digo, que está puesto a la generación de empleo y de riqueza en nuestro país. ¿Por qué? Por la cantidad de trámites, por la burocracia, por la corrupción, por las tasas, por cualquier emprendedor que tiene una idea, que tiene una ilusión de generar una pequeña, mediana, grande empresa, se encuentra con un Estado que parecería querer ponerle el pie permanentemente. Y si le retiramos esos trámites al emprendedor, ¿será que su negocio prospera de mejor manera a que lo que vemos hoy? Pero porque lo que estamos viendo hoy es que el sinónimo de emprendimiento es precarización del trabajo. Así es, no, lo que sucede ahorita es que la gran mayoría de emprendimientos fracasan porque, nuevamente, el Estado parecería estar en contra del emprendedor, con tasas de interés desde la banca pública que no parecerían ser de fomento, que deberían no superar el 5 o 6%. Perfecto. Con, por ejemplo, el Ecuador entero ha caído en problemas con respecto a su buró de crédito fruto de la pandemia. Poner una moratoria al requisito del buró de crédito va a generar que haya créditos acompañados. Perfecto. Para que no se convierta en un tema fundamental, Jimena Peña. Me parece a mí que hablar de renta básica universal mediante mecanismos de dinero electrónico es desdolarizar la economía. Eso ha dicho Juan Fernando Velasco. ¿Es así? Bien, a mí me gustaría hacer algunas brevemente, precisiones, porque tengo Carlos. que cerrar el bloque. Sí. Así es, lo que pasa es que se han dicho muchas cosas. Yo quiero dejar claro que más bien la meta de nuestra gestión es proteger la dolarización. Es decir, la renta básica de ninguna manera representa un peligro para la dolarización. ¿De dónde sale el dinero? A mí me parece que lo que sí puede poner en peligro la dolarización es el planteamiento de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que sí se encuentra en el plan de algunos candidatos. Entonces, la renta básica tampoco es un bono, es un mecanismo de emergencia, de ayuda temporal emergente en medio de la pandemia y una crisis económica que no afecta solamente al Ecuador, sino al mundo. Yo creo que es fundamental también dejar claro que esta renta básica de emergencia no es una alternativa, por supuesto, a la generación de empleo. Estamos claros que los ecuatorianos no quieren dádivas, quieren oportunidades y también tenemos propuestas para aquello. Gracias, Jimena. Pero la renta básica, insisto, es un mecanismo de emergencia temporal para garantizar dignidad a los más golpeados de la pandemia. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte, los candidatos responderán preguntas puntuales en apenas un minuto. No se desconecte de Políticamente Correcto Electoral. Damos inicio a nuestro espacio Candidatos contra el Tiempo. Cada uno tendrá un minuto para responder las preguntas. Luego de que el tiempo se agote, su micrófono se silenciará, así que estén muy atentos. Carlos. Bien, empezamos entonces con Javier Herbas. Javier, durante la pandemia creció la violencia intrafamiliar. 103 mujeres fueron asesinadas y más de 80 niños quedaron en orfandad. ¿Todos somos responsables de la violencia de género? Por supuesto. Y de hecho nosotros hicimos público nuestra agenda Mujeres con Ellas. Las mujeres son el 50+1% de la población, por lo tanto, y desde 3 ejes fundamentales. Mira, las mujeres tienen que participar en la reactivación económica, tenemos que tener un Estado que efectivamente genere protección a la mujer violentada. Hablamos de 8 millones de dólares. Por más de que nos digan que no hay presupuesto, el presupuesto general del Estado bordea los 30.000 millones de dólares. Y lo otro también, tener desde el gobierno una política de paridad de género. Es un compromiso mío que mi gabinete, 50% del gabinete tienen que ser mujeres. Bien, lo dijo antes de que termine el tiempo. Jimena Peña, ¿quién ha sido mejor presidente, Rafael Correa o Lenín Moreno? Y si es alguno de los dos, ¿usted permitirá el regreso de ellos al fortalecimiento de la Alianza País? Bien, yo creo que cada una de las dos personas que usted ha mencionado han tenido la oportunidad de gobernar en el país, ha tenido la posibilidad de
de cometer errores, de hacer grandes aciertos. Más allá de aquello, yo creo que el pueblo ecuatoriano está consciente que durante la última década hubieron grandes obras que fueron parte de una organización política llamada Alianza País, más allá del militante de turno que pudo haber estado llevando la posta en el respectivo momento. En este sentido, más allá de hablar de personas, insisto, tenemos que hablar de un proyecto político que lo que quiere es retomar esa transformación que inicia con miles de ciudadanos y ciudadanas, que convoca a Jimena Peña, una migrante, a retornar al país para ser parte de este proyecto político de transformación. Un proyecto político que en efecto debe responder no solamente a los retos económicos y de la pandemia, sino sobre todo a una construcción de un país en igualdad con hombres y mujeres. Y bien, no me contestó si era Rafael Correa o Lenín Moreno un mejor presidente. Bueno, nos queda bien esa respuesta. Juan Fernando Velasco, ¿usted cree imperativo investigar al gobierno saliente de Lenín Moreno, incluyendo a María Paula Romo y a Juan Sebastián Roldán, por denuncias de corrupción como INA Papers, hospitales y contratos mineros? Yo creo que no podemos seguir permitiendo que la impunidad sea normalizada en nuestro país. Creo que vivimos una sociedad en donde la gente necesita sentir que la corrupción no es la manera de vivir, y hablo a todo nivel. Y para ello hay que tener mano firme con los corruptos, para ello hay que tener transparencia, para ello hay que demostrar efectivamente de las acciones concretas que nadie está por encima de la ley, y eso aplica para todos y para todas. Bien, y tampoco me dijo si es que era necesario y urgente hacer esta investigación al gobierno de Moreno. Son hábiles los políticos, los nuevos y los antiguos. Segunda ronda, Jimena Peña, ¿usted está de acuerdo en aplicar un impuesto a la riqueza? Estamos de acuerdo en aplicar lo que establece nuestra Constitución, Carlos. Nuestra Constitución establece que todo el tema tributario debe ser solidario y progresivo. En este sentido, estamos de acuerdo que los que más tienen deben contribuir más con el Estado. En este sentido, por ejemplo, Carlos, tenemos bienes, propiedades de sociedades registradas en paraísos fiscales, por ejemplo, que no pagan impuesto a la renta. Yo creo que en ese sentido, a través de esta revisión del sistema tributario, en efecto debemos hacer algunas revisiones con el fin de garantizar, insisto, que aquellos ciudadanos que tienen una capacidad de mayor contribución puedan hacerlo de manera solidaria, de tal manera que el Estado pueda tener recursos necesarios para garantizar los derechos que también se encuentran consagrados en nuestra Constitución, como son, por ejemplo, la educación y la salud. Creo que ningún país que quiera proyectarse hacia el futuro lo va a poder hacer si no invierte adecuadamente en la educación de sus niños, de sus jóvenes. Bien. Juan Fernando Velasco, ¿a cuál de estos candidatos preferiría usted ver como presidente? ¿A Guillermo Lasso, a Andrés Arauz o a Yacu Pérez? Por favor, defínase. Esa pregunta que me haces. El hecho de que yo sea candidato es una demostración clara de que no preferiría ver a ninguno de esos tres candidatos. Por eso es que planteamos nuestra candidatura y ese es el motivo fundamental, porque siento que no corresponde a las necesidades de nuestro país y a la lógica que creo que necesita nuestro país. Lo que ellos tres representan. En eso me reafirmo. Me parece que la gente está cansada de no poder creer en los políticos, está buscando una alternativa de cercanía, está buscando a alguien que pueda escucharle, alguien que se duela. Esa es de las cosas que más busca la gente y lo hemos constatado en territorio. Queremos un presidente que se duela de nuestra situación. Bien, perfecto. Javier Hervas, si usted llega a la presidencia, ¿qué acciones piensa tomar para proteger la reserva marítima de Galápagos amenazada por la pesca china y también por la industria atunera ecuatoriana? Mira, yo pienso que la industria atunera ecuatoriana de ninguna manera pone en riesgo la reserva de Galápagos. Es un patrimonio de la humanidad y que nosotros los ecuatorianos tenemos la bendición de tenerlo y tenemos que protegerlo. Pero evidentemente, y aquí no hablamos ni siquiera de la flota pesquera china, ninguna flota, ni la ecuatoriana, ni ninguna extranjera, tiene la posibilidad o el derecho de estar haciendo pesca cerca a Galápagos. De hecho, la flota pesquera ecuatoriana se veda mientras las flotas extranjeras no lo están haciendo, con soberanía. Y la soberanía implica básicamente tener las instancias internacionales a través de Naciones Unidas para que se cumpla eso. Y una armada ecuatoriana que esté dotada para que cumpla la función por la cual está creada. Bien.
Juan Fernando Velasco, vamos a la tercera ronda. De todas las reformas que necesita el IES, ¿cuál sería la prioritaria en un eventual gobierno suyo? Mira, esa percepción de que los candidatos tenemos que tener respuestas para todas las preguntas y todas las acciones que se deban realizar, pertenece a esa vieja manera de pensar. Yo creo que lo que hay que hacer es aglutinar, juntar a los mejores profesionales, a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas con relación a los temas y tomar las decisiones. Uno tiene percepciones generales con respecto, por ejemplo, a la autonomía que debe tener el IES. Me parece que eso es lo fundamental, que tenga autonomía, que no sea el banco de caja chica del gobierno cuando está complicado, va y le saca a los contribuyentes. Pero la lógica, sobre todo, tiene que ver con mejorar los servicios, mejorar la atención, hacer alianzas público-privadas, como hay algunas que funcionan bien, y sobre todo buscar que haya solidez en el tiempo, seguridad y que dé mejores servicios a los ciudadanos. Bien, perfecto. Pero de todas formas, los candidatos algo tienen que saber es de seguridad social, porque ese es el tema que más nos agobia este momento, uno de los más importantes. Seguimos con Javier Hervas. ¿Usted cree que los agricultores y ganaderos deben tener una mayor facilidad para el porte de armas y esa que sea una fuente para proteger sus propiedades y generar su desarrollo? Carlos, mira, yo pienso que la sociedad ecuatoriana todavía no está preparada para ese debate. Primero vamos con las leyes. Si damos el porte de armas a los ciudadanos, un Estado ecuatoriano que evidentemente está tachado con tantos eventos de corrupción, ¿cómo podemos los ciudadanos confiar en ese proceso? Uno. Dos, primero, apoyemos a la Policía Nacional. Ya vemos cómo hace 2 semanas un policía mata a un delincuente que en flagrancia con una arma de fuego estaba robando y el policía es el que tiene que pagarse el abogado para no ir preso. Y fundamentalmente, antes de pensar en la opción de darle armas a los ciudadanos, tengamos leyes. ¿Qué pasaría con un ciudadano que mate a un delincuente que le está amenazando su vida? El ciudadano es el que se va preso. Tengamos transparencia en esas leyes y tengamos un Estado responsable que no en función de una campaña electoral genere estas discusiones que no son las pertinentes en este momento. Bien, cerramos este bloque con Jimena Peña. Economista, ¿usted cree que Nicolás Maduro merece ser reconocido por Ecuador como un presidente legítimo en Venezuela? Yo creo que el Ecuador debe ser respetuoso, más allá de que nos guste o no, de las decisiones que toma cada país. Así como a nosotros como país nos gustaría que nos respeten nuestro sistema político democrático, creo que es importante dejar claro que los problemas de las diferentes naciones deben resolverse en las diferentes naciones. Nosotros queremos promover unas relaciones internacionales, en efecto, que tiendan puentes, no solamente a aquellos que nos gustan, también creo que hay que tender puentes a aquellas naciones en el marco del respeto que pueden, por ejemplo, fortalecer no solamente las relaciones comerciales, Carlos, sino también esas relaciones humanitarias que son fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro relacionamiento con Estados Unidos, todas las reuniones bilaterales que se dan siempre hablan del aporte comercial. Nunca se hable, por ejemplo, de que hay un gran vínculo entre esas dos naciones, como por ejemplo el hecho de que haya más de 1 millón de ecuatorianos residiendo en ese país, muchos de ellos sin estatus migratorio, por ejemplo. Bien, muchas gracias por haber participado y sometido a este bloque de preguntas rápidas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Al volver, los candidatos presidenciales responderán a los ciudadanos. Conéctese a nuestras redes sociales y siga este debate de Políticamente Correcto Electoral. Y en Políticamente Correcto hemos creado un espacio ciudadano para que los candidatos presidenciales respondan a la gente. Aquí arranca Candidatos contra las redes. La primera pregunta llega vía Twitter, es de Natalie Carrión dirigida a Juan Fernando Velasco. ¿De verdad cree que está en la capacidad de ser presidente? ¿Conoce todo lo que debería hacer si gana? No hago de menos su carrera de artista, pero ¿es suficiente para liderar un país? Juan Fernando. Natalie, yo creo que un presidente tiene que tener ciertas cualidades que son fundamentales. Por ejemplo, construir consensos, dialogar, poder aglutinar a la gente, construir soluciones de manera participativa. No me imagino un presidente que pueda saber de economía, de derecho, de agricultura, de cultura, de seguridad social, que tenga todas las respuestas para todos los grandes desafíos que tiene que ser presidente. Tiene que dolerse de la gente, tiene que entender a la gente, tiene que poder escuchar y en Juan Fernando. Y en eso, además, tiene que tener una experiencia
en lo público que le permita realizar esas acciones. Sí, pero de en la manera forma en la correcta. que usted llegó a la papeleta y a la inscripción fue como a última hora, como muy sorpresivo. Eso quiere decir que María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán le pidieron, le presionaron, vieron en usted a esa persona para que salga de su carrera de artista y entre en la política así como de sopetón. No, esta fue una petición del movimiento Construye, Qué ruptura. que está construido fundamentalmente por gente nueva, tanto en la directiva como en toda la propuesta de asambleístas para la lista 25. Es toda gente nueva que tiene percepciones distintas sobre cómo hacer política, que cree en la posibilidad de que los ciudadanos, con nuestra experiencia, con lo que hemos aprendido y con la convicción de construir un país diferente, podemos liderar estas Hay una segunda acciones. pregunta de Belén Estrella a Juan Fernando Velasco y ella le pregunta, ¿cuál es su plan de política en seguridad? La seguridad está inevitablemente ligada al tema de lo económico, de lo social. No podemos ni siquiera empezar a trabajar en temas de seguridad si no arreglamos el tema de lo económico. Y para ello hay que modificar las leyes. No puede ser que hay un dato que dice que solamente 4 personas que son detenidas y que son acusadas terminan finalmente cumpliendo una condena. Este es un dato alarmante en donde evidentemente el sistema de justicia no está funcionando Perfecto. de la manera correcta. Bien, gracias Juan Fernando. Ahora las preguntas son para Javier Hervas. Ariel Cruz dice, el tema es educación. En caso de ser electo, me gustaría saber si hay opciones para aumentar y mejorar la infraestructura en las universidades públicas y también si se puede mejorar los procesos de ingreso a la universidad. Ok, a Ariel decirle que uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia en términos educativos es que no podemos restringir la educación al tamaño de las aulas ni a la cantidad de los pupitres. ¿Pero qué necesitamos? Conectividad total. Eso sí tiene que ser. Tenemos que apoyar también a nuestros maestros. Tenemos que capacitarles mejor. Hay muchas cosas que se han hecho mal y muchas cosas que se han hecho bien también en los gobiernos anteriores, pero una de las cosas que se hicieron mal fue estas escuelas del milenio que apartaron la escuela de las familias para que los niños se eduquen. Hay mucho por hacer. Nuestra sociedad atraviesa por muchísimas urgencias en este momento. Y ante tanta urgencia, gobernar con prioridades. La educación siempre va a ser una prioridad y la salud también. Perfecto. Ahora, ¿sabe lo que le pregunta Rafael Cobo, candidato Hervas? ¿Por qué se postula por la izquierda democrática cuando usted parece ser un candidato de derecha? Bueno, decirle a Rafael que yo estoy extremadamente honrado de liderar este próximo proceso electoral por la ID Listas 12, porque comulgo plenamente desde los valores. Yo no vengo de una familia de políticos ni tampoco de una familia de empresarios, pero de los valores que yo fui criado por mi familia y los valores que he desarrollado en esta carrera productiva que no es una línea recta. Hay muchos fracasos, muchos aprendizajes y en función de esos valores comulgo plenamente. Justicia social con libertad, libertad de emprendimiento, libertad de desarrollo para el capital privado y libertad para que los ciudadanos podamos definir nuestros... Pero tenemos la idea de acabar, que... Carlos. Libertad para que los ciudadanos podamos definir nuestros destinos en un gobierno responsable que atienda los problemas sociales del Ecuador. No podemos permitir que nuestro país se incendie. Ahora vamos con las preguntas para Jimena Peña. Mauro Echeverría dice, ¿cree que realmente el electorado debe votar por ella porque es mujer y ha sido migrante o tiene alguna propuesta de valor? Bien, a Mauro, nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno 4 pilares en nuestra propuesta. La primera tiene que ver con la renta básica de emergencia, que es, insisto, una iniciativa temporal para garantizar dignidad a las familias más golpeadas por la pandemia. También tenemos una iniciativa para generar empleo llamado copago de nómina, a través de la cual el Estado se compromete en pagar de manera parcial el salario para las nuevas plazas de trabajo que se abran para jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50 años. Tenemos también una propuesta llamada canasta básica virtual, que lo que quiere es hacer que esta señal de internet llegue a esa zona rural, a ese barrio urbano marginal que ahora no se encuentra conectado. También queremos garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes del sistema de educación público tengan esa herramienta fundamental para la educación, que es ahora un computador. Y para finalizar, Carlos, en este punto, antes de mencionar nuestro cuarto pilar, quiero solidarizarme con la familia de Cristina Balcázar, una mujer que fue asesinada en esta semana, una mujer que estaba con 8 meses de embarazo. Por la vida de Cristina,
voy a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de las niñas y las mujeres en el Ecuador. Bien, gracias. Ese es nuestro cuarto pilar dentro de nuestro plan de trabajo. Y hablemos de ese cuarto pilar también porque Camila Villacrés le pregunta, doctora, ¿usted no logró que el COIP se reforme respecto al aborto por violación, la permisión de ese aborto? ¿Este debe ser un tema de campaña para captar el voto feminista? Es una deuda que usted tiene con las mujeres, con los grupos feministas. Bueno, si de mí hubiese dependido, téngalo por seguro que en este momento estaría vigente. Nos faltaron 5 votos. El abogar por los derechos de las mujeres, en este caso de una niña, de una adolescente violada, a tomar la decisión de interrumpir el embarazo, me parece que es lo mínimo que como Estado, como sociedad, debemos garantizar. En el Ecuador, 2.000 niñas al año se embarazan víctimas de un abuso sexual, muchos de ellos realizados por familiares, por el padre de la parroquia. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso estamos convencidos que este tema debe profundizarse. Perfecto. Y ojalá pronto sea ley. Y sí me gustaría, porque este tema es fundamental, que Juan Fernando Velasco y Javier Herbas nos digan al respecto. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de avanzar en una legislación de aborto por violación? Brevemente. Brevemente, creo que este es un tema de política pública, no tiene que ver con la percepción del candidato o del presidente, tiene que ver con una construcción que permita garantizar derechos de las mujeres y derecho a proteger su vida. Javier Herbas. Que no tratemos políticamente los problemas de salud pública, tienen que ser tratados técnicamente, pero sí, mi valor personal, yo estoy a favor de la vida de la mujer. Una mujer violentada, violada, que la condenemos a que continúe con ese embarazo, no estoy de acuerdo. De tal manera que una mujer que ha sido sometida a una violación, que ella pueda decidir si aborta o no y que no le criminalicemos por eso. Perfecto, nos vamos a un nuevo corte comercial. Concluimos este programa con una pregunta final para los 3 candidatos. ¿Por qué creen que el país debe votar por ustedes? Javier Herbas. Bueno, yo lo que invito a mis hermanas y hermanos ecuatorianos es a que revisen las propuestas. Evidentemente, es un diagnóstico general que nuestro país ha tomado un rumbo de deterioro. Yo no tengo una trayectoria política y acepto este desafío porque justamente estoy convencido que los políticos tradicionales han dado la espalda a la necesidad de las familias ecuatorianas. Y también entiendo que vivimos en un país bendecido como es el Ecuador, el único país en el mundo que puede sembrar todas las semanas del año. El país que merecemos los ecuatorianos es un país de oportunidades, de valores y de trabajo que es el Ecuador real. Juan Fernando Velasco. Básicamente porque creo que es momento de pensar distinto, pensar diferente, pensar nuevo, buscar alternativas entre lo que ya hemos probado no ha funcionado. Creo que este es un país maravilloso, rico, que merece su gente un destino diferente. Así que por eso estamos aquí, porque pensamos distinto, porque pensamos en una nueva alternativa y creemos que representamos esa sensación de hartazgo de la gente con esa clase política que nos ha dejado donde estamos y que estamos seguros de que podemos revertirlo para un futuro más luminoso. Jimena Peña. Gracias, Carlos. Yo creo que más que nunca nuestros ciudadanos y ciudadanas requieren un presidente o una presidenta que represente sus intereses. Jimena Peña no es la candidata de un gran empresario, Jimena Peña no es la candidata de alguien más. Jimena Peña es una cuencana que nace en un barrio popular, es una migrante que se va en búsqueda de oportunidades en otro país, regresa porque quería transformar, ser parte de una página de transformación en el Ecuador y ahora aspira a la presidencia de la República. Creo que a Jimena nadie le puede enseñar el valor de la educación pública porque fue la educación pública la que le ha dado la oportunidad ahora, por ejemplo, de querer ser presidenta del Ecuador. Así es que yo creo que soy una alternativa totalmente viable y sobre todo que representa esas demandas, ese sentir de los miles de ciudadanos y ciudadanas que se sienten olvidados por el gobierno de turno. Y bien, así cerramos este primer panel entre candidatos presidenciales, agradeciendo a Jimena Peña, Juan Fernando Velasco y Javier Herbas por su frontalidad y espíritu democrático. La invitación está abierta para el resto de candidatos. Este espacio le hace bien al país. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este primer debate con los candidatos presidenciales. Esperamos que todos sean parte de estos programas, como un ejercicio democrático que merece el Ecuador. Sigan enviando sus preguntas para los siguientes candidatos. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.